Muy buenas, continuando nuestros encuentros que hemos estado haciendo periódicamente, respecto a donde hemos estado hablando sobre diferentes temáticas, mirándolo desde una perspectiva bíblica, desde una perspectiva cristiana. Hoy vamos a continuar con nuestros encuentros y vamos a hablar de algo muy interesante y que nos va a ser de gran interés para todos nosotros, porque vamos a ver dos tipos de pensamiento diferentes con respecto al entendimiento de la escritura y hay un debate bastante grande que se ha estado dando en los últimos tiempos en todo el mundo respecto a dos palabras, conocimiento y sabiduría. Querido hermano Peter, ¿qué nos puedes decir sobre toda esta cuestión? Bueno, yo obviamente soy de Europa originalmente. Mi familia por lo menos llegaba de Alemania y de Suiza y por esa razón aquí como nosotros como empezamos a pensar de cosas, entonces para nosotros es muy importante los del occidente, del del oeste, ahí nosotros pensamos mucho de conocimiento. Es muy importante para conocer muchas cosas y de muchos idiomas y de esto y el otro. Para nosotros mucha importancia. Pero el cristianismo no empezó en Alemania, empezó en el Oriente. Y tal vez el hermano va a tener que explicar un poquito qué es la diferencia como cristianos lo ven a el asunto de sabiduría y conocimiento. Muy interesante la explicación de que hay, en este mundo lo podríamos simplificar, es más complejo, pero hay una mente occidental que piensa en las cosas de una manera europea, como se suele decir, y hay otra manera que muchas veces la ignoramos, pero que es muy importante en estos momentos para comprender de lo que vamos a hablar el día de hoy. Eh, Conocimiento y sabiduría, ¿son las mismas cosas? Podemos decir que no. El conocimiento es saber algo sobre determinados temas, mientras la sabiduría va más bien con aplicar lo que sabemos en bien de los demás. Podemos interpretar bíblicamente que el principio de la sabiduría, como se dice en el libro de los Proverbios, es el temor a Jehová. El temor a Dios es el principio, el primer paso para ser una persona sabia. El hermano estaba mencionando que la iglesia tuvo su origen en Oriente, con una mentalidad muy diferente a la nuestra. La mentalidad de Oriente no es más bien teórica, de almacenar tanto conocimiento, sino más bien de práctica, de hacer las cosas y de llevar las cosas a un hecho. Cristo, cuando estuvo aquí en la tierra, podemos notar que habló continuamente en parábolas, en enseñanzas, pero que siempre iban con algo práctico, con algo que nosotros debíamos llevar a cabo y debíamos hacer. Esto es un pensamiento que hasta el día de hoy es muy común, tanto para los pueblos árabes o incluso para los judíos. El término de parábola como enseñanzas en historias para luego una aplicación es algo totalmente normal. Podemos notar entonces que los cristianos constantemente con esta mentalidad han llevado más bien no en disputas teológicas o en discusiones, sino más bien a la acción, a llevar a cabo cuestiones. Eh, Quisiera agregar algo que muchas veces en el pensamiento de Occidente, de la Iglesia luego católica y luego de las protestantes y evangélicas, hubo muchos pensamientos de filosofía y mezclas con la cultura griega. Y la cultura griega hablaba sobre que hay tres cuestiones importantes para entender todo tema, que es la persona, la palabra y el convencimiento. Y esto también se aplicó al Evangelio, que únicamente era necesario conocer a la persona de Cristo, conocer la palabra, que es lo que dijo Cristo, y convencernos de eso. Pero esto jamás hubiera sido aceptado por los primeros cristianos y por los cristianos en Oriente, porque acá estaba faltando lo más importante, que es qué hacer con ese conocimiento, que es llevado a la práctica y actuar como Cristo nos enseñó. Estas son, en breve palabras, dos rasgos muy importantes que marcan una diferencia entre los cristianos de un lado y del otro, y que nosotros
vivimos en una cultura occidental, estamos en Argentina, en Estados Unidos, pero que igual Cristo, su enseñanza es universal para todos y deberíamos prestar atención. ¿Qué nos puedes contar también un poquito también sobre este tema? Por ejemplo, usted ve para atrás todos los libros, muchos libros. Eso es algo muy importante para toda la gente que son del oriente, como del oeste, no estoy muy seguro cómo van las cosas en español. El oeste, vamos a decir del oeste de Europa o de América o Canadá, donde yo sé Canadá, y así. El asunto es de estudiar, leer mucho, tal vez escribir mucho y todo esto, pero le voy a tener cambiarlo al otro lado. ¿Qué hablan o qué dicen los del Oriente acerca del Espíritu de Dios? ¿Qué tiene que ver el Espíritu de Dios con sabiduría o con entendimiento? Muy buen punto, porque muchas veces aquí hablamos del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, como algo que no tiene mucho que ver con nosotros. Pero en Oriente continuamente podemos notar una dependencia total hacia Dios mismo, a través del Espíritu Santo, una dependencia que es algo que nos guía día a día a tomar todas las decisiones que tenemos hacia adelante. Eso no viene en ningún manual escrito, todo lo que tenemos que vivir día a día. Por eso también es importante una comunión, un contacto directo con nuestro Señor, y Él nos va a ir ayudando en nuestro caminar en la tierra. Una cosa que tal vez deberíamos de mencionar es que yo soy de Canadá, pero viví también en Australia, y ahí teníamos muchos rusos. Y esos rusos, cuando ellos salieron como durante de mucha persecución, salieron del sur de Rusia y se caminaban, viajaban de toda Rusia, de un lado de Rusia al otro, y llegaban al fin por China, y por China llegaban a, bueno, diferentes partes, a Canadá, a Sudamérica y cualquier, pero usted puede hablar mucho más de esto, pero una cosa que yo me he fijado cuando ellos me explican de lo que pasó es que todavía todo el tiempo estaban buscando dirección directamente de Dios. ¿Qué van a ir? ¿Dónde iban a ir por la próxima día? ¿Qué iban a comer? ¿Cómo iban a llegar a China, a Brasil, por ejemplo? Y así. Y todo el tiempo estaban buscando a Dios. Tal vez te puede hablar un poquito más porque usted ha estudiado mucho más de lo que esto, yo que esto. Así es, un ejemplo claro son los que se llaman los viejos creyentes, los old believers, personas de Rusia que se exiliaron continuamente, perseguidos por el zar, luego perseguidos por los comunistas. Situaciones muy difíciles les tocó vivir, pero como dice el hermano, continuamente buscaban la dirección de Dios, de Cristo mismo. Una oración muy común que ellos tienen habla respecto a pedir a Dios su clemencia hacia cada uno de nosotros, su perdón, porque nosotros somos pecadores, y ese reconocimiento era lo que le llevaba a una dependencia total a su Señor, Cristo mismo. Tal vez tengamos que explicar en otras cuestiones que el término de Señor tiene que ver con no únicamente alguien superior a nosotros, sino que es nuestro dueño, y por ende también es nuestra dependencia total hacia Él. Muchas veces creo que estos términos y estas cuestiones son muy ignoradas en nuestra sociedad contemporánea, pero que en la antigüedad eran cuestiones muy serias y que tenían que ver mucho con nuestra actitud y con nuestro andar diario de todo momento. Una cosa más que voy a preguntar, y esto es, ¿qué tiene que ver con la Biblia? Porque en el Oriente, entonces ahí están muy pegados al asunto de visiones, para salir algo directamente de Dios, para escuchar algo directamente de Dios. Y de nuestro lado, ahí por Europa del otro lado, aquí pensamos, vamos a buscar vamos a buscar la Biblia, vamos a explicar la Biblia exactamente cómo está, así como de palabras.
¿Qué es la diferencia entre las dos cosas? Es la única cosa que voy a preguntar ahora. Tiene que ver mucho también con la oración y como veníamos Esto. hablando, es una dependencia total. Los viejos creyentes rusos tenían una frase muy célebre que decían, hay que tener mente de sabio, pero corazón de niño. ¿A qué se referían a esto? De que uno puede tener mucho conocimiento, pero que en las actitudes siempre tienen que ser reflejadas con una humildad. Es lo que Cristo mismo enseñó, que si queremos llegar al cielo nos tenemos que hacer como niños en nuestra confianza, en nuestra entrega total. El niño no está preguntando a su padre cómo le fue en el trabajo, si tiene dinero, si esto, que lo otro. El niño confía de que sus padres le van a proveer lo necesario. Y lo mismo, el mismo pensamiento yo creo que es en gran parte lo que influyó en estos hermanos en el Oriente, que tiene que ver con depender totalmente de Dios. Es algo que tal vez se dice fácil, pero que en la práctica, y más con todo lo que le ha sucedido a estas personas, nos lleva a pensar de que hay algo más que por ahí muchas veces nosotros ignoramos o que queremos ignorar, que es otro tema bastante interesante. Tenemos que conocer personalmente al Señor, directamente. La Biblia nos ayuda, pero tenemos que conocer al Señor. Es posible, ¿verdad? Que Dios le bendiga.